que siempre me ha dado que pensar y me ha puesto a hacerme preguntas es ¿por qué tomamos al trabajo del guía como un trabajo secundario dentro del turismo? Porque a lo mejor es un título intermedio dentro de las licenciaturas en turismo. Porque a lo mejor no nos enfocamos en ver cuál es el papel y el rol que tiene el guía. Lo pregunto yo desde mi título de técnica, mi título en el cual me cuesta desarrollar una investigación en un ámbito académico, porque no tengo una licenciatura, y a lo mejor todo esto también me lleva a preguntar ¿cuántos de los que estamos acá presentes son guías? Bien, gracias. No era la respuesta esperada, con lo cual me da un enorme trabajado. No, al contrario, porque también uno de los mayores problemas es cuánto nosotros, los guías, nos pensamos a nosotros mismos, pensamos nuestra profesión, nos sentamos a tratar de desarrollar un marco teórico, una metodología para trabajar. Y bueno, eso es mucho de lo que nos falta. Aprendemos desde la práctica, aprendemos desde lo empírico, aprendemos practicando con nuestros propios pasajeros. Lamentablemente aprendemos del error desde que este discurso no me dio resultado. Mostrar esto desde acá, la verdad es que no se ve. La próxima vez lo voy a hacer desde otro lado. ¿Pero qué pasa? Tengo 20 que ya no lo vieron. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estemos desperdiciando continuamente recursos. Continuamente gente que viene absolutamente predispuesta a escucharnos. Gente que viene a conocer un lugar, a vivir una experiencia y que a lo mejor se va con un 20% o un 30% de lo que se podría llevar si este recurso humano estuviera lo suficientemente capacitado para poder lograrlo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta metodología. Y lo digo yo con una absoluta y total autocrítica desde ser profesional en la carrera y desde ser docente en la carrera, porque ni siquiera en lo que son las universidades nacionales hay una política transversal para este estudio. No hay metodologías desarrolladas en la mayor parte de ellas y muchas veces se dan como materiales de cátedra. No hay después estudios interdisciplinarios para ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el guía sea el simpático relator de una historia amena, nos haga pasar el rato, nos lleve, nos haga reír, haga un jueguito, para reírnos un rato, y después nosotros nos quedamos con esa hora. ¿Pude haber aprovechado más? ¿Pude haber dejado algo más en esa persona? ¿Pude haberla conectado con el lugar? Y esa creo que es la mayor responsabilidad que nosotros los guías tenemos y que al ámbito académico le está faltando. Construir esta posibilidad de nexo entre aquello que estamos desarrollando. Pensamos en productos turísticos, pensamos en destinos, pensamos en senderos, pensamos en recursos, pensamos en patrimonializar cosas. Pero ¿qué pasa? Tengo mucho para mostrar. Genero marketing, traigo gente, llega. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo conecto ese patrimonio con esta gente? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el vínculo? ¿Un cartel que me indica cómo llegar hasta la playa fulana? ¿O un pequeño, digamos, indicador de sendero de por dónde llegar y recorrer un parque natural? Esos son ayudas, sí, pero son conexiones que están dadas desde una frialdad que realmente no hace anclaje en el otro. ¿Por qué? Porque están hechos a nivel estandarizado. Están hechos para todos. Los lee el chico de 7 años y los lee el adulto de 80. ¿Es el mismo mensaje que yo tengo que dar para comunicar un patrimonio a un adulto de 80 años que está visitando el lugar por primera vez y a lo mejor es la primera vez que llega al Parque Nacional de Iguazú? ¿O a un chico que viene de una escuela rural de Córdoba? Es lo mismo. ¿Le puedo decir de la misma manera las cosas? No, porque su sensibilidad es otra, porque su percepción del mundo es absolutamente distinta. Y para esto es que necesito saber cómo adecuar el mensaje. Para saber cómo adecuar el mensaje, en principio tengo que tener una metodología, que después iré adaptando, de acuerdo a cuáles sean las condiciones de eso. Pero si yo no tengo una estructura desde la cual partir y sobre la cual ir construyendo estas variables, resulta que todo termina siendo práctica, y todo termina siendo empírico, y todo termina siendo, vamos a ver, vamos a probar, esto ya me dio resultado con aquel colegio, entonces lo vuelvo a hacer. Y resulta que de esta manera lo único que hacemos es que la gente se nos vaya, que el interés se diluya, y que a lo mejor el día hasta se aburre
siempre lo mismo. A la derecha vamos a encontrar el Teatro Colón, construido. Me aburro. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo un versito. El hecho de repetir esta conducta, de decir un discurso a veces que ni siquiera es del propio guía, nos termina derivando en lo que hoy en día son las audioguías, los buses turísticos, las informaciones para celular, con los asteriscos 2020 para marcarnos cuál es la indicación, que no están mal, están bárbaras, pero son complementos, son etiquetas de un lugar, una fecha, un dato, una medida, no conectan, sencillamente me dan un dato. El guía tiene que ser para el visitante, vamos a ponerlo en los nuevos términos de TIC, un gran angular para permitirle ver el contexto en donde está, un zoom para enfocar en el detalle de las cosas particulares que tiene ese lugar, y a su vez estar vestido de azul y subrayado, ser un hipervínculo, ¿sí? Un link que nos lleve a otro lugar, desde donde estoy hacia otra referencia. Todo eso es lo que me tiene que permitir el discurso de ese guía para conectarme con ese patrimonio específico. ¿Para quién? Para ese que me está visitando. Me van a decir, bueno, a veces no todos los grupos son iguales, no todos los grupos son homogéneos. Bueno, ahí está la calidad particular. Y ahí es donde considero que hay una cuestión que es absolutamente personal y que tiene que ver con la sensibilidad del guía, de la persona, con la aplicación de técnicas y de recursos, muchísimos de ellos provenientes específicamente de la didáctica, y que nos van a permitir eso, adaptar las cosas. Ahora el asunto es, ¿cómo hago yo para construir esto? Si tengo un montón de formas de guiar gente, un montón de lugares en donde trabajar. Es lo mismo el día que estoy trabajando en un museo, siempre guiando la misma colección de arte, a un día que estoy trabajando en un parque nacional, por ejemplo, o un día que, por ejemplo, va a buscar gente al aeropuerto, los traslada, los lleva, los aloja en el hotel y luego los lleva a hacer una visita de ciudad, o el día que va a buscar un grupo de jubilados y se los lleva a hacer un recorrido hasta Córdoba, o el día que desde Buenos Aires parte con un grupo de estudiantes que se va a hacer un viaje de estudios, vamos a Europa. No, son modalidades absolutamente distintas y en todos estos ámbitos nosotros nos desarrollamos. Para todos estos ámbitos necesitamos buscar una metodología en común, denominadores comunes que estén presentes en todos estos aspectos. Y esto es lo que les quiero proponer hoy, esta metodología. ¿Por acá de La Plata? Ensenada. Exactamente. El puente giratorio. Este puente, en desuso, hoy en día, oxidado, sirve, sí sirve, el mecanismo funciona bárbaro, está acá cerca, lo usamos o no lo usamos, pero lo tenemos disponible. Eso es lo que pasa hoy en día con la función de los guías. Están mal capacitados, oxidados, como esto, a lo mejor no con la mayor cantidad de recursos que nosotros podemos llegar a brindarles, porque podríamos facilitar el tránsito, la conexión entre un lugar y otro, pero lo que quiero decir es que el puente está, y que lo que a lo mejor necesitamos es mejorar esas condiciones, a nivel de capacitación, pero también a nivel de los recursos laborales que esta gente tiene. Nosotros como guías tenemos una categorización laboral bastante baja y las condiciones laborales en las cuales nos desempeñamos son realmente muy malas. Entonces eso también colabora a que la gente no siga invirtiendo en su propia capacitación, en el desarrollo de todo aquello que tenga que ver con el ámbito académico, no disponga ni siquiera del tiempo para ir a hacer cursos de especialización o de perfeccionamiento, y eso también va en detrimento de la misma calidad de la prestación del servicio. Concepto general de un viaje. Yo pienso el viaje como una idea circular, en donde la gente, una persona, sale de un lugar para volver a ese lugar en otro momento, distinto y cambiado, absolutamente distinto, diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido una experiencia y esa experiencia lo ha modificado. Y dentro de ese viaje vamos a situar lo que tiene que ver con el trabajo del guía en lo que denominamos la praxis turística. Esto es, todas las acciones que el guía realiza para poder tener un desarrollo de este viaje. Desde el chequeo del horario del vuelo para ir a buscar el pasajero, desde el chequeo del transporte, desde la reservación, desde las condiciones que realiza el saludo inicial, la presentación, la introducción de la ciudad y después la visita guiada del sitio.
La visita guiada es solo una parte de la praxis turística. Si bien la guía se asocia directamente con la visita lineal, la visita guiada, yo creo que la visita es solo una parte de toda esa praxis turística que nosotros tenemos que desarrollar. Y la visita, digamos, la praxis turística es un continuum comunicativo. Yo voy a presentarme, pero me voy a relacionar con esa persona. Y esa relación que yo voy a tener también forma parte de la comunicación, desde lo afectivo, desde lo relacional, desde lo emocional, desde la comunicación no verbal, desde lo gestual. Se dan cuenta que, más allá de ser hija de Thanos, no puedo dejar de hablar con las manos, como para marcar, y reforzar, y hacer todas las cosas, un poco, digamos, de sangre de Lina Galgo, pero también tiene un poco que ver con esta costumbre y esta tradición que uno tiene de marcar y acentuar ciertas cosas a nivel gestual. Y también vamos a marcar que la visita guiada puntualmente va a ser una conexión triádica entre el patrimonio, el visitante y el guía. Recíprocamente orientada, porque se va a modificar y cada uno va a ir modificando al otro. No va a ser estática, sino que va a ser dinámica y se va a ir dando en un proceso de tiempo que va a ser continuamente cambiante. ¿Qué es lo que vamos a lograr en esta visita guiada? Poner en conexión al patrimonio, haciéndolo hablar a través de sus rasgos, a través de sus significados, a través de sus símbolos, y conectarlo con ese visitante que viene a ver el lugar. Visitante al cual yo debo respetar absolutamente por una cuestión básica y sencilla. Me está brindando y regalando lo más valioso que tiene, que es su tiempo libre, su tiempo de ocio. 365 días del año. Trabajamos de esos 365, nos tomamos a lo mejor 15 o 20 de vacaciones, más los descansos que tenemos semanales, hacemos que aproximadamente un 90% del tiempo del año trabajamos para obtener ese minúsculo, ¿sí? 8 o 5% de acuerdo a los días de vacaciones que tengamos. En la teoría de pensar que aquello que es escaso, lo más valioso, a nivel del tiempo, el tiempo de ocio, el tiempo libre, va a ser lo más valioso que esa persona tenga. Y cualquier error que yo cometa, operativo, sobre todo, de evaluación de sus necesidades, lo va a estar pagando él con su tiempo. Yo no se lo puedo devolver. No puedo reintegrarle el tiempo que yo malgasté por inexperiencia, por malos manejos y por irresponsabilidad. Por lo tanto, tomar conciencia de cuál es la responsabilidad que tenemos en la administración del tiempo ajeno es fundamental para este trabajo. Sobre todo para que aquel que llega sienta que su tiempo, ese tiempo tan valioso, es absolutamente valorado. Y por el otro lado, pensar también que esta persona va a tener relación con muchos tipos de guías. Un guía de sitio, por ejemplo en un museo, un guía local, el que lo va a recibir al aeropuerto y lo lleva hasta el hotel, o el que hace una visita guiada en un paseo de ciudad, un itinerante, si acaso va a hacer un viaje de 3 o 4 días dentro del sector, y después un guía especializado en el punto en el cual podemos decir que va a la montaña y hace turismo de hielo, ¿sí? O un turismo relacionado con la observación de la naturaleza. Estas serían a lo mejor las opciones que tendría la variedad de guías con las cuales se podría llegar a relacionar. En todas ellas vamos a encontrar que hay denominadores comunes, que los guías vamos a tener por práctica que aplicar las cosas de la misma manera. El problema es que las aprendemos sobre la marcha. Y lo que trato acá de demostrar es una síntesis de los factores que les marcaba con respecto a los problemas, la capacitación, la baja retribución económica y las malas condiciones laborales. Esta metodología de la praxis turística la vamos a dividir en dos ejes. Unos que son los elementos constitutivos, aquellos que se dan siempre en toda la modalidad. Y otros que son los aspectos condicionantes, o sea, qué cosas modifican y condicionan estos ejes constitutivos. Los elementos constitutivos los vamos a dividir en dos. Unos que nos van a marcar la dirección, que van a ser los vectores. Y esto va a ser aquello que yo digo y aquello que yo hago, lo discursivo y lo operativo. A partir de esto, yo voy a centrar todo el trabajo del guía. Estos vectores nos van a marcar la dirección, hacia dónde va esa visita guiada. Y después vamos a tener los elementos transversales que van a ser aquellos que atraviesan toda la visita guiada, que van a ser lo visual, ¿sí? Lo que yo muestro, lo auditivo, cómo lo cuento, cuándo lo cuento, qué cosas digo, qué cosas dejo de decir.
los sensoriales secundarios, y las texturas, los olores que puedo tener, la motricidad y la espacialidad. Sencillo, por ejemplo, cómo explicarle a una persona lo que era vivir durante la época de la Belle Époque de Buenos Aires en un conventillo en San Telmo. Más que a lo mejor meterlos a los 10 o 12 pasajeros que uno tiene dentro de una habitación de un viejo conventillo y dejarlos 5 minutos contándole la historia, que respiren, y que sientan, y que vivan, digamos, esa espacialidad, ese refinamiento, y de esa manera poder realmente tomar contacto con lo que son esas sensaciones, esa realidad de la espacialidad que tenemos y que estamos marcando. Otro es el aspecto sociocultural básico que tiene que ver nada más y nada menos con saber desde dónde viene, de qué cultura es y cómo va a tomar nuestra cultura. Primero tenemos que saber nosotros quiénes somos y reconocernos en la diversidad de cultura que tenemos y por sobre eso poder pasar y transmitirla. Y estos ejes transversales se van a dar en todas las visitas guiadas y van a estar a su vez condicionados por lo operativo, en este caso en la organización, donde yo tengo que empezar a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que guío? ¿Qué cosa? ¿Es un objeto? ¿Es material? ¿Es inmaterial? ¿Es un objeto que estaba y ya no está, por lo cual lo voy a incorporar dentro de los ausentes? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el discurso que yo construyo? Dejo la palabra discurso ahí pendiente porque es la base de toda esta metodología. Y después, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuál es el objetivo de mi visita? ¿Cuál es el mensaje? El inicial con el que empiezo la visita y luego, a través de todas las cosas que van pasando durante la visita, cómo logro modificarlo. Y después a nivel de desarrollo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué hora del día es? ¿Hace sol? ¿Los paro a la sombra? ¿Los hago caminar? Todo ese tipo de cosas que son absolutamente difíciles de prever y que hay que ir haciendo y adaptándolas en el momento. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿A qué hora tengo que llegar? ¿A qué hora me cierro el museo? ¿A qué hora sale la lancha? Todo ese tipo de cosas, manejándolas durante el mismo proceso. Y después, ¿cuáles son las condiciones generales? ¿Cuáles son las condiciones ambientales en las que estoy haciendo eso? ¿Es de día, es de noche, es tarde, es sol, es lluvia? ¿La gente quiere ir al baño, no quiere ir al baño? Todo ese tipo de cosas son detalles que yo tengo que considerar para que la gente esté atenta, quiera seguir escuchándome y siga por sobre todo prestando atención, no solamente para escucharme a mí, sino para poder establecer ese vínculo y ese anclaje con el patrimonio que yo tanto quiero mostrar. ¿Qué considero? Un contexto general, dónde estoy, el lugar de donde vengo. Y después, cuál es el circuito o el recorrido que ya tiene planificado, porque lamentablemente los guías en general no participamos de la planificación de los circuitos turísticos, sino que sencillamente nos dedicamos a guiar algo que alguien más planifica. A veces sin consultarnos si en ese lugar hay suficiente espacio para los baños, si hay lugar como para que la gente suba o baje, pero bueno, detalles internos de la profesión que después, cuando sean licenciados, verán cómo pueden resolverlo. Y en base a todo esto construyo un guión, armo una idea general, ¿sí? Como si fuera una gran película, porque esto no es más que una gran puesta en escena. ¿Sí? Armando este guión, logro yo tener en cuenta los aspectos condicionantes, cuánta gente tengo, qué hora es, todos esos detalles que vimos antes para poder hacer un relato real, ¿sí? Ir contando esa historia. Y a partir de contar esa historia voy a tener algo muy fundamental, que es un discurso. Y el discurso yo lo marco no solamente como aquello que digo, sino en la sumatoria de aquello que digo más de las cosas que hago para reforzar el discurso, para que se entienda y para que realmente lo podamos conectar. Y con esto cierro y digo que este conocimiento que tenemos que tener, esta práctica turística va a requerir 3 elementos. Conocimiento para saber qué es lo que estoy diciendo. Técnica para saber cómo decirlo, en qué momento y cómo ir aplicando estas técnicas y arte, porque en esto va a estar mi sensibilidad propia y también un sentido estético que me va a permitir mostrarlo y embellecerlo y hacerlo lucir de la mejor manera posible. Este desarrollo que yo les propongo y que es parte de la idea que tengo, en donde el desarrollo no es nada más y nada menos que aquello que hace que yo refuerce mi propia identidad. Una evolución, un crecimiento que me haga reafirmar en la identidad propia que yo voy a tener como ciudad, como país, como nación, como cultura. Y a partir de este desarrollo ir marcando cuáles son las potencialidades. No considero que la potencialidad que podría ser tenga que ser más importante que el ser, que es la identidad de ese lugar. Y tengo que ser absolutamente consciente de cuál es mi responsabilidad
por sobre esas cosas. Les dejo un ejercicio final y decir que en estos momentos en donde la información abunda, el conocimiento escasea y la sensibilidad está fuera de moda, el rol del guía es fundamental para poder conectarlos, distribuirlos y dosificarlos en un relato que se constituya en un sinérgico proceso de comunicación, detectando un mensaje valorativo de la difusión de este patrimonio, destacándolo en el contexto sociocultural a donde pertenece, siendo plenamente consciente de la responsabilidad en la identificación, valoración y preservación de las diversidades que lo caracterizan. No permitamos ni propiciemos, por ignorancia, por omisión o por acción, que el turismo se convierta hoy en un postmoderno Saturno, que intente eliminar a quien le dio origen y devorarse sus productos.